Hola a todos, soy Leoncio Lupito. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el término guerra comercial? Quizás te imaginas una compleja partida de ajedrez jugada por economistas de traje, un juego de números y estadísticas que parece, bueno, bastante distante de nuestra vida diaria. Pero una guerra comercial es mucho más que eso. Es una confrontación directa entre países, o en este caso, entre dos de los bloques económicos más grandes del mundo, Estados Unidos y la Unión Europea. Usan aranceles, que son básicamente impuestos sobre los productos importados, como armas. El objetivo es simple: dañar la economía del otro y proteger la propia. Es como levantar una barrera para encarecer los productos extranjeros, esperando que tus ciudadanos compren productos locales en su lugar. Esto obliga al otro lado a ceder o a tomar represalias con sus propias barreras. El conflicto actual entre Estados Unidos y la Unión Europea es particularmente especial y, sinceramente, un poco preocupante. No es solo una disputa entre rivales lejanos, en realidad, se parece más a una disputa familiar. Durante décadas, estos dos gigantes han sido los pilares del orden económico y político global. Son aliados, socios que comparten profundos lazos históricos y valores fundamentales. Sus economías están tan estrechamente ligadas que un conflicto entre ellos es como un cuerpo atacándose a sí mismo. El comercio total de bienes y servicios entre ellos alcanzó casi $2 billones en 2024. Una guerra comercial a gran escala no solo los afectaría a ellos. Enviaría ondas de choque a toda la economía global, impactando a empresas y consumidores desde Tokio hasta Buenos Aires. Entonces, ¿por qué está pasando esto ahora? Las razones son una mezcla compleja de nuevas políticas, viejas quejas y un panorama global cambiante. Se trata de algo más que coches o queso. Se trata de puntos de vista fundamentalmente diferentes sobre cómo debe funcionar la economía, cómo abordar el cambio climático y quién debe establecer las reglas para el siglo XXI. Estados Unidos, bajo una administración más proteccionista, siente que las reglas actuales son injustas y que Europa se ha aprovechado de su mercado abierto. Europa, por otro lado, ve las acciones estadounidenses como agresivas, unilaterales y una violación de los acuerdos comerciales internacionales que ambas partes ayudaron a crear. En última instancia, este conflicto nos obliga a hacer una pregunta difícil. ¿Alguien puede realmente ganar una guerra comercial, especialmente una entre socios tan cercanos? La idea de un claro ganador y un claro perdedor es simplemente demasiado simplista. No es un partido de fútbol donde un equipo marca más goles y se lleva el trofeo. En una guerra comercial, las armas utilizadas, los aranceles, terminan perjudicando a todos los involucrados. Aumentan los precios para los consumidores, interrumpen las cadenas de suministro de las empresas y crean una atmósfera de incertidumbre que envenena la inversión. La verdadera pregunta no es quién ganará, sino más bien, quién perderá menos y cómo Europa puede navegar esta tormenta para defender sus intereses. La tensión actual no apareció de la nada. Es realmente la culminación de disputas que venían gestándose. Pero la situación llegó a un punto crítico en julio de 2025. La administración Trump, defendiendo una política de Estados Unidos primero, lanzó el guante. Anunció una amenaza creíble, un arancel general del 30% sobre casi todos los bienes importados de la Unión Europea, que entraría en vigor el 1 de agosto. Para poner eso en perspectiva, un arancel de esa magnitud no es solo una barrera, es un muro. El propio comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, advirtió que tal medida prácticamente prohibiría el comercio, haciendo casi imposible que las empresas europeas vendieran sus productos en el mercado estadounidense. Frente a este ultimátum, la Unión Europea tuvo que preparar una respuesta. No se puede dejar sin respuesta una amenaza de esta magnitud. La Comisión Europea, que maneja la política comercial de los 27 Estados miembros, redactó de inmediato una lista de contramedidas. Esta no era una lista cualquiera. Era un documento meticulosamente elaborado, de 202 páginas, dirigido a productos estadounidenses icónicos. Estamos hablando de bourbon de Kentucky, motocicletas de Wisconsin, whisky,
productos químicos y una amplia gama de productos agrícolas. La lista fue diseñada no solo para tener un impacto económico, sino para ejercer la máxima presión política, afectando a industrias en estados electorales clave de Estados Unidos. El mensaje era claro: si nos haces daño, te devolveremos el golpe donde más te duela. Sin embargo, Europa ha optado por jugar sus cartas con cautela. A pesar de tener esta poderosa lista de represalias lista, la Unión Europea se ha abstenido deliberadamente de aplicarla. Esta es una pausa estratégica, una ventana final y estresante para la diplomacia. Funcionarios de alto nivel, como el comisario Šefčovič y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, están enfrascados en negociaciones de último minuto. Están trabajando contrarreloj, tratando de encontrar una salida a una crisis que ninguna de las partes desea realmente. La Unión Europea ha mostrado, en sus propias palabras, enormes niveles de paciencia, revisando miles de productos específicos para ver dónde se pueden hacer concesiones. Es un juego de póker de alto riesgo, donde ambos jugadores intentan leer el farol del otro. Este tenso enfrentamiento revela el dilema fundamental. Ambas partes saben que una guerra comercial a gran escala sería catastrófica. El propio Trump ha dicho: siempre estamos abiertos al diálogo. Pero al mismo tiempo, ninguno quiere ser visto como débil o como el que cedió primero. Estados Unidos quiere forzar concesiones de Europa, mientras que Europa quiere defender su modelo económico y el sistema de comercio internacional. A medida que se acerca la fecha límite del 1 de agosto, los mercados están conteniendo la respiración. Una pequeña caída en los índices bursátiles europeos ya refleja la profunda incertidumbre. El mundo está observando para ver si la diplomacia puede prevalecer sobre la confrontación. Para entender este conflicto, necesitamos observar los campos de batalla específicos donde se está librando la lucha. Esto no es una guerra única y unificada, es una serie de escaramuzas interconectadas sobre cuestiones económicas clave. El primer y quizás más moderno punto de contención es el de los subsidios verdes. Estados Unidos aprobó su ley de reducción de la inflación, una legislación histórica diseñada para impulsar la tecnología verde. El problema, desde la perspectiva de Europa, es que muchos de los subsidios y créditos fiscales de la ley solo están disponibles para productos, como vehículos eléctricos, que se fabrican en América. La Unión Europea argumenta que esto es discriminatorio, penaliza a las empresas europeas y viola las reglas de competencia justa de la Organización Mundial del Comercio. Otro frente importante en esta guerra involucra el acero y el aluminio. Esta es una herida antigua que se ha reabierto. Hace años, Estados Unidos impuso aranceles elevados del 25% al acero europeo y del 10% al aluminio, citando la seguridad nacional como la razón. Esta justificación siempre ha sido vista con profundo escepticismo en Bruselas. Europa lo ve como una medida proteccionista disfrazada de preocupación por la seguridad, diseñada simplemente para proteger a los productores estadounidenses de la competencia extranjera. Si bien ha habido treguas temporales y negociaciones sobre estos aranceles, la disputa subyacente nunca se ha resuelto por completo y sigue siendo una fuente significativa de fricción, lista para estallar en cualquier momento. Luego está el campo de batalla digital. Durante años, los países europeos han estado debatiendo cómo grabar adecuadamente las enormes ganancias de los gigantes tecnológicos estadounidenses, como Google, Amazon y Facebook. Estas empresas a menudo reportan sus ganancias europeas en jurisdicciones con bajos impuestos, pagando muy poco en los países donde realmente ganan su dinero. Varias naciones de la Unión Europea han avanzado con planes para un impuesto a los servicios digitales. Washington ve esto como un ataque directo a sus empresas más exitosas y ha amenazado repetidamente con tomar represalias con aranceles sobre los productos europeos. Es un conflicto clásico del siglo XXI. ¿Cómo se aplican las leyes fiscales del siglo XX a una economía digital sin fronteras? Finalmente, tenemos las disputas atemporales sobre la agricultura.
Estas son las batallas comerciales que parecen haber estado ocurriendo desde siempre, transmitidas de una generación de negociadores comerciales a la siguiente. Durante décadas, Estados Unidos y la Unión Europea han luchado por los subsidios para sus fabricantes de aviones, Boeing y Airbus. También han chocado por la comida. Piensen en los aranceles estadounidenses sobre las aceitunas españolas o el queso francés. Estos conflictos están profundamente arraigados en el orgullo nacional y en poderosos grupos de presión internos. Si bien pueden parecer menores en comparación con las amenazas arancelarias más amplias, añaden leña al fuego, creando un trasfondo de desconfianza que dificulta la resolución de los problemas más grandes. Cuando se enfrenta a un gigante como Estados Unidos, podría parecer que Europa está en desventaja. Pero la Unión Europea tiene un formidable arsenal de fortalezas, y su arma más grande es su unidad. La Unión Europea es el mercado único más grande del mundo, un bloque de 27 países, con una población combinada de 450 millones de consumidores. Cualquier empresa en el mundo que quiera vender sus productos a gran escala, simplemente no puede permitirse ignorar Europa. Este poder de mercado le da a la Unión Europea una enorme influencia en cualquier negociación. Cuando la Comisión Europea habla de comercio, lo hace con el peso de casi 500 millones de personas, haciendo que su voz sea imposible de ignorar. Otra de las superpotencias de Europa es su influencia reguladora, a menudo llamada el efecto Bruselas. La Unión Europea tiene una capacidad única para establecer estándares globales para todo, desde la privacidad de los datos, con su Ley de Protección General de Datos, hasta la protección del medio ambiente y la seguridad de los productos. Debido a que su mercado es tan grande y valioso, a menudo a las empresas internacionales les resulta más fácil adoptar los altos estándares de Europa para todos sus productos a nivel mundial, en lugar de crear versiones diferentes para diferentes mercados. Esto significa que incluso sin imponer aranceles, la Unión Europea puede dar forma al entorno empresarial global para reflejar sus valores y prioridades, una forma sutil pero increíblemente poderosa de influencia que Estados Unidos no puede contrarrestar fácilmente. No olvidemos los simples números del comercio. Si bien Estados Unidos a menudo se queja de los desequilibrios comerciales, el hecho es que, en el comercio de bienes, la Unión Europea consistentemente tiene un superávit significativo con Estados Unidos. Esto significa que Europa vende más bienes a Estados Unidos de los que les compra. Este superávit comercial actúa como una especie de escudo. En una guerra arancelaria, el lado que exporta más tiene más que perder en términos absolutos, pero también significa que el otro lado es más dependiente de sus productos. Este desequilibrio le da a los aranceles de represalia de la Unión Europea un impacto real. Puede infligir un dolor económico significativo a los exportadores estadounidenses que dependen del vasto y rico mercado europeo. La última, y quizás la más crucial, fortaleza es la política comercial única y unificada de la Unión Europea. Si bien a veces puede ser lenta de formular, una vez que se toma una decisión, la Comisión Europea negocia en nombre de los 27 Estados miembros. Esto evita que Estados Unidos utilice una estrategia de dividir y conquistar, donde intenta hacer tratos separados con países individuales como Alemania o Francia. Este poder de negociación colectivo es el pegamento que mantiene unida la posición europea. Transforma una colección de economías medianas en una única superpotencia económica, capaz de enfrentarse cara a cara con Estados Unidos en el escenario global. A pesar de sus considerables fortalezas, la Unión Europea no es, usted sabe, una fortaleza invulnerable. Tiene su propio conjunto de debilidades, su propio talón de Aquiles, que un oponente puede explotar. La vulnerabilidad más importante radica en su proceso de toma de decisiones. Si bien la unidad es una fortaleza, lograrla puede ser dolorosamente lento y, honestamente, bastante complejo. Cualquier decisión importante sobre política comercial requiere consenso, o al menos un amplio acuerdo, entre los 27 Estados miembros. Cada país tiene sus propios intereses nacionales, sus propias industrias que proteger y sus propias presiones políticas. Encontrar una posición común que satisfaga a todos
desde Portugal hasta Polonia, puede ser un desafío monumental, especialmente cuando el tiempo apremia. Esto lleva directamente al problema de las divisiones internas. Si bien la Unión Europea aspira a hablar con una sola voz, esa voz a veces es un coro de melodías ligeramente diferentes. Por ejemplo, un país como Alemania, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones de automóviles, podría dudar más en participar en una guerra comercial total con los Estados Unidos por miedo a aranceles devastadores para su industria automotriz. Mientras tanto, un país como Francia, con un fuerte sector agrícola, podría estar más dispuesto a adoptar una postura dura en las disputas relacionadas con los alimentos. Los Estados Unidos son muy conscientes de estas posibles grietas y pueden adaptar sus amenazas para intentar dividir el consenso europeo, presionando a los países que saben que son más vulnerables. Otra debilidad crítica es la dependencia de Europa en áreas estratégicas clave, particularmente energía y seguridad. Tras la reducción del suministro de gas ruso, Europa se ha vuelto cada vez más dependiente de las importaciones de gas natural licuado de los Estados Unidos. Esta dependencia energética crea una situación delicada. Una política comercial agresiva podría poner en peligro una fuente de energía vital. Aún más fundamentalmente, la mayoría de los países de la Unión Europea son miembros de la OTAN y dependen de los Estados Unidos para su paraguas de seguridad. Esta dependencia militar y de seguridad siempre ha sido el elefante en la habitación. Es difícil entablar una guerra económica total con el mismo país que garantiza su defensa. Finalmente, la Unión Europea opera dentro de un complejo panorama geopolítico, atrapada entre la espada y la pared. Por un lado, se enfrenta a unos Estados Unidos cada vez más proteccionistas, su aliado tradicional. Por otro, se enfrenta a una China en ascenso y asertiva. Los Estados Unidos ven a China como su principal rival estratégico y esperan que sus aliados se alineen. Europa, sin embargo, busca un enfoque más matizado, con el objetivo de reducir los riesgos de su relación con China, sin desvincularse completamente de ella. Este acto de equilibrio es increíblemente difícil. Una guerra comercial con los Estados Unidos podría acorralar a Europa, obligándola a tomar decisiones difíciles que podrían alienar a una superpotencia mientras intenta manejar a la otra. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos aporta su inmenso poder a la mesa de negociaciones. Su mayor fortaleza es el tamaño y el dinamismo de su economía. Sigue siendo la economía nacional más grande del mundo, un mercado masivo e integrado que sirve como principal motor del crecimiento global. Este poder económico le otorga una influencia increíble. Para la mayoría de los países y empresas de todo el mundo, el acceso al consumidor estadounidense no es un lujo, es una necesidad. Esto hace que la amenaza de ser excluido del mercado estadounidense, a través de aranceles u otras barreras, sea una herramienta poderosa para forzar concesiones de los socios comerciales, incluido un bloque tan grande como la Unión Europea. Otra fortaleza estadounidense inigualable es el dominio global del dólar estadounidense. El dólar es la principal moneda de reserva del mundo, lo que significa que se utiliza para la gran mayoría del comercio internacional, las transacciones financieras y las reservas de los bancos centrales. Esto le otorga a Estados Unidos una posición única y poderosa. Puede imponer sanciones financieras, controlar el acceso al sistema financiero global, y es menos vulnerable a las fluctuaciones monetarias que otras naciones. Este privilegio exorbitante, como se le ha llamado, proporciona una base estable para la economía estadounidense y amplifica su influencia en cualquier disputa internacional, económica o de otro tipo. Estados Unidos también mantiene una ventaja dominante en tecnología y energía. Las empresas estadounidenses están a la vanguardia de la innovación en sectores críticos, como la inteligencia artificial, el software y la biotecnología. Este liderazgo tecnológico no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también le da a Estados Unidos una ventaja estratégica. Además, gracias a su revolución del esquisto, Estados Unidos se ha convertido en un productor de energía dominante, un exportador neto de petróleo y gas natural. Esta independencia energética, un marcado contraste con la dependencia de Europa,
significa que está aislada del tipo de presión relacionada con la energía que puede ejercer sobre otros, lo que le otorga una mayor libertad de acción en un conflicto comercial. Finalmente, el sistema político estadounidense, con todas sus complejidades, permite una acción rápida y decisiva en la política comercial. A diferencia de la Unión Europea, que requiere un proceso de creación de consenso entre 27 naciones, el presidente de Estados Unidos tiene una autoridad ejecutiva significativa para imponer aranceles y llevar a cabo negociaciones comerciales. Esto permite que la administración actúe rápidamente, sea ágil y mantenga a sus oponentes desequilibrados. Puede amenazar con aranceles un día y ofrecer negociaciones al siguiente, creando un clima de incertidumbre y presión que puede ser muy efectivo para obligar a la otra parte a sentarse a la mesa y dar forma a la agenda del debate. Así como la Unión Europea tiene sus debilidades, el titán americano no está exento de vulnerabilidades. La debilidad más directa e inmediata de una política comercial proteccionista es el daño que inflige a su propia gente. Los aranceles son impuestos y, en última instancia, los pagan los consumidores y las empresas nacionales. Cuando el gobierno de los Estados Unidos impone un arancel del 30% a un coche europeo o a un bloque de queso italiano, es la familia americana que compra ese coche o el restaurante americano que sirve ese queso quien siente el aumento de precio. Esto puede llevar a una mayor inflación, una reducción del poder adquisitivo y descontento político en casa, creando una poderosa oposición interna a una guerra comercial prolongada. Además, si bien los EU tienen un déficit comercial general, tienen un déficit significativo en bienes con la Unión Europea. Esto significa que compran muchos más productos físicos de Europa de los que les venden. Esta realidad mitiga la efectividad de los aranceles estadounidenses, al tiempo que los hace altamente vulnerables a las represalias europeas. La lista de contraaranceles de la UE, que apunta a más de 80.000 millones de dólares en bienes estadounidenses, no es una amenaza vacía. Causaría un dolor real a los agricultores, fabricantes y trabajadores estadounidenses, cuyos empleos dependen de las exportaciones al rico mercado europeo. La interconexión de la economía global significa que no se puede dañar fácilmente a otros sin dañarse a uno mismo. También existe un riesgo estratégico significativo para los Estados Unidos al seguir una política excesivamente agresiva y unilateral. Durante décadas, el liderazgo global de Estados Unidos se ha construido no solo sobre su poder económico y militar, sino sobre un sistema de alianzas e instituciones internacionales que ayudó a crear. Al involucrarse en una guerra comercial con sus aliados más cercanos en Europa, Washington corre el riesgo de erosionar ese mismo sistema. Aleja a sus socios y fomenta una imagen de actor poco confiable e impredecible en el escenario mundial. Este aislamiento podría tener consecuencias a largo plazo, dificultando la construcción de coaliciones para abordar otros desafíos globales, desde el cambio climático hasta el ascenso de China. Finalmente, el propio sistema político estadounidense puede ser una fuente de debilidad. Si bien el presidente puede actuar con decisión, el país a menudo está profundamente dividido políticamente. Una política comercial que beneficia a un estado o industria puede dañar gravemente a otro, creando intensas batallas políticas internas. La estrategia de la UE de apuntar a productos de distritos políticos clave está diseñada para explotar esta división. Los miembros del Congreso, enfrentando presión de sus electores, ya sean agricultores de soja en el Medio Oeste o destiladores de whisky en el sur, pueden ejercer una presión significativa sobre la administración para que cambie de rumbo. Este cálculo político interno es una variable crucial que puede limitar la libertad del presidente para librar una guerra comercial indefinida. En un conflicto tan complejo como este, el concepto de ganar no es sencillo. No habrá una ceremonia de rendición ni un tratado de paz firmado. Para Europa, una victoria puede ser definida de varias maneras diferentes, desde un resultado ideal hasta un compromiso más realista. La primera, y la más ambiciosa, sería una victoria estratégica. Esto implicaría que Estados Unidos se retractara completamente de sus amenazas.
Significaría una retirada total de los aranceles propuestos del 30%, la eliminación de los aranceles existentes sobre el acero y el aluminio, y modificaciones significativas a la ley de reducción de la inflación, para eliminar sus aspectos discriminatorios. Esta sería una victoria clara que reafirma el orden comercial internacional basado en reglas. Sin embargo, lograr una victoria tan total es muy poco probable dado el clima político actual en Estados Unidos. Un objetivo más realista podría ser lo que podría llamarse una victoria defensiva. En este escenario, Europa podría no obtener todo lo que desea, pero resiste con éxito la presión estadounidense sin renunciar a sus principios fundamentales o intereses clave. Significaría mantenerse firme, capear el temporal y demostrar que no puede ser intimidada para que se someta. La Unión Europea absorbería algo de dolor económico, pero probaría su autonomía estratégica, su capacidad para actuar de forma independiente y proteger su modelo económico. Una victoria defensiva sería menos sobre cambiar la política estadounidense y más sobre preservar su propia integridad y unidad. El resultado más probable, y quizás la definición más sensata de victoria para ambas partes, es una victoria negociada o un compromiso. Este es el camino de la diplomacia y la desescalada. Implicaría que tanto la Unión Europea como Estados Unidos se alejen del abismo. El acuerdo podría no ser perfecto para ninguna de las partes. Quizás Estados Unidos acepte retirar su amenaza de aranceles masivos a cambio de que la Unión Europea ofrezca algunas concesiones, como establecer cuotas para ciertas importaciones o acordar nuevas conversaciones sobre impuestos digitales y cuestiones agrícolas. Este resultado evitaría una guerra comercial catastrófica, protegería las industrias europeas más vulnerables y reafirmaría la vital alianza transatlántica. En última instancia, ganar para Europa significa navegar con éxito esta crisis mientras defiende sus intereses fundamentales. Esto significa proteger su mercado único, defender a sus empresas de la competencia desleal y mantener la unidad de sus 27 miembros. Una victoria no se trata de aplastar al oponente, se trata de salir del conflicto con su fuerza económica, su cohesión política y sus asociaciones estratégicas intactas. En este sentido, evitar una guerra total y alcanzar una relación comercial estable, predecible y justa con Estados Unidos sería, en sí misma, la mayor victoria que Europa podría esperar. Mientras nos encontramos al borde de una posible guerra comercial entre los Estados Unidos y la Unión Europea, algo ha quedado muy claro: no puede haber un verdadero ganador. Este no es un juego de suma cero. Las economías de estos dos bloques están tan profundamente entrelazadas como dos escaladores atados con una cuerda en una montaña, que si uno cae, el otro inevitablemente es arrastrado con él. Un conflicto a gran escala, con aranceles masivos y medidas de represalia, interrumpiría las cadenas de suministro, aumentaría los precios para los consumidores a ambos lados del Atlántico, destruiría empleos y sacudiría una economía global que ya enfrenta numerosos desafíos. El costo de la victoria sería tan alto que se sentiría indistinguible de la derrota. El camino a seguir no radica en la escalada o la confrontación, sino en la negociación y una defensa clara de los propios intereses. La Unión Europea, a pesar de todas sus complejidades internas, posee las herramientas necesarias para mantenerse firme. Su enorme mercado único, su poder regulatorio y su política comercial unificada le dan la influencia necesaria para ser tomada en serio. La lista detallada de aranceles de represalia que ha preparado sirve como un poderoso elemento disuasorio, una señal clara a Washington de que Europa no es un espectador pasivo y no dudará en defenderse si es atacada. Esta disposición a actuar es, paradójicamente, la mejor herramienta para evitar que el conflicto se salga de control. La clave para Europa es mantener su unidad. La tentación de los Estados miembros individuales de buscar su propia ventaja o de ceder bajo una presión específica será inmensa, pero la fuerza de la UE se deriva enteramente de su solidaridad. Mientras las 27 naciones permanezcan unidas y permitan a la Comisión Europea negociar con su peso combinado, pueden enfrentar a los Estados Unidos como un igual. Esta unidad es la línea de defensa central de Europa. Si esa línea se rompe, su posición se debilita drásticamente.
El desafío es equilibrar los diversos intereses nacionales de sus miembros con la necesidad primordial de un frente fuerte y común. Al final, si bien una victoria clara es una ilusión, Europa puede proteger con éxito sus intereses y asegurar un resultado favorable. Esto significa buscar un acuerdo negociado con firmeza y creatividad. Significa estar listo para transigir, pero no en los principios fundamentales. Al demostrar tanto su voluntad de tomar represalias como su preferencia por el diálogo, Europa puede alejar esta crisis del abismo. El objetivo no es ganar una guerra, sino evitarla, encontrar un punto de acuerdo que preserve la asociación esencial con los Estados Unidos, mientras salvaguarda la prosperidad y la autonomía del proyecto europeo. Esa sería la victoria más sabia de todas.